familias. Estamos esperando para que, bueno, puedan conectarse más familias a este espacio. Recordemos que hemos tenido una participación pues importante en las anteriores charlas y pues el día de hoy, la tarde de hoy, trabajando el tema de educación para la afectividad y la sexualidad, queremos que continúe así. En la tarde de hoy nos va a estar acompañando Leonardo Suárez. Él hace parte de la organización Educarte. Ya en algunos momentos, en algunos minutos, cuando continuemos con esta charla, pues vamos a profundizar en el tema que hoy nos cita. Entonces, les pedimos unos minutos más y daremos inicio a este espacio. Muchísimas gracias. Ya a partir de ahora, bueno, compartirles que la agenda del día de hoy, de esta tercera sesión, va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con el saludo, una reflexión muy breve. Luego de esto vamos a compartir, digamos, como una pequeña reflexión en torno al tema de la educación para la afectividad y la sexualidad. Nos está acompañando nuevamente, pues, nuestro coordinador Sergio, el cual, digamos, les dará un saludo para, pues, hacer más o menos el espacio. Y luego de esto, digamos, ya se le dará como el espacio a la persona que nos está acompañando en la tarde de hoy, que es Leonardo Suárez, la persona, pues, que representa a Educarte en esta tercera sesión. Qué pena, se apagó el computador. Entonces les venía comentando que este espacio va a estar eh, organizado de la forma y luego ya digamos como que Leonardo nos va a estar dando la charla correspondiente. A partir de ahora, bueno, entonces a las 33 personas que nos están acompañando, muy buenas tardes. Esta tercera sesión de la Escuela de Padres LEMI, trabajando el tema de educación para la afectividad y la sexualidad, nos está acompañando la organización Educarte en compañía de Leonardo Suárez. Eh, para dar inicio a este espacio quiero dar una pequeña oración. Entonces recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. En la tarde de hoy quiero brindar este espacio a cada uno de ustedes, familia lasallista, que se ha comprometido desde el primer momento con sus hijos y con ustedes mismos para que pues en este tema de la pandemia podamos avanzar, podamos seguir estando juntos y asimismo poder cumplir con aquello que nos hemos propuesto desde el primer momento, y es seguir juntos, seguir adelante. Brindo también este espacio a los hijos, a nuestros hijos que han vuelto al colegio, que han vuelto a participar de sus actividades escolares dentro del colegio como se debe, siendo la razón de ser del colegio pues sus estudiantes. Entonces brindo este espacio de la Escuela de Padres para eso. Y en oración, entonces entregamos este espacio en Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muchísimas gracias por este espacio. Como segundo punto, como les venía comentando, el tema de educación para la afectividad y la sexualidad, un tema vigente en todas las familias que nos ha tocado afrontar siendo papás y siendo también en algún momento jóvenes. Lo vivimos, lo afrontamos con nuestras familias
y en algunos momentos tiende a ser un tabú, tiende a ser, digamos, difícil de abordar con nuestros hijos y hasta con nosotros mismos. Es por eso que siempre que se logra abrir un espacio de estos, surge como ese interés y esa preocupación por querer, digamos, estar un poquito más aterrizados. Y en esta nueva normalidad, por así decirlo, pues mucho más de cómo se han cambiado las dinámicas, de cómo se está afrontando este tema de la sexualidad y la afectividad con nuestros jóvenes que están en los grados séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, y de cómo puede ser, digamos, eh, la forma más adecuada de poder, digamos, hacer este acompañamiento. Entonces, esperemos que este espacio que quisimos gestionar para ustedes sea bastante ameno. A continuación, quiero darle el espacio a nuestro coordinador Sergio para que pues, pueda darnos el saludo de bienvenida ameno de cada uno de nuestros espacios de Escuela de Padres. Así que buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Jesús. No sé si ahí me están oyendo bien. Perfecto. Perfecto. Sí, Bien, señor, Jesús. muy bien. Bueno, apreciadas familias, muy buenas noches para todos. Sin duda alguna, es importante para nosotros y de gran alegría poder compartir estos espacios formativos. Bien, ya como lo va a decir Fernando Bárcena en uno de sus libros, sin duda alguna la formación es un acontecimiento ético, ¿cierto? Y al ser un acontecimiento ético, pues es una responsabilidad en doble vía cuando se trata de formar a nuestros estudiantes, a nuestros propios hijos. Así que, sin duda alguna, pues no hemos nacido aprendices como padres de familia, ni nada por el estilo, y creo que todo este tipo de herramientas y espacios pues nos ayudan precisamente a brindarle herramienta a los estudiantes en este proceso de formación y pues obviamente afrontar sus propios dilemas y además pues sus propios retos de vida, ¿no? En ese sentido, pues agradecemos a las 36 familias, 37 que se están sumando a este espacio. Es un espacio pensado para ustedes, apreciados padres de familia, madres de familia. Es un espacio pues que cuenta con el aval de todas las directivas y lo que buscamos es precisamente seguir aportando herramientas a las familias para que pues, los muchachos se terminen de formar bien, además de en estos contextos actuales en los cuales nos encontramos. Bien, sin duda alguna, algunos de los comentarios que he recibido en la coordinación por parte de padres de familia y de madres de familia es la preocupación a propósito de cómo cómo ayudar a nuestros muchachos en estos momentos de preadolescencia y de adolescencia, ¿cierto? Cómo brindarles esas herramientas efectivas para que ellos se logren entender, bien, como miembros activos de una sociedad. Así que, pues sin duda alguna, agradezco a Jesús, bien, nuestro trabajador social, por abrir estos espacios, a Leonardo, pues obviamente que es el experto quien nos va a acompañar en el día de hoy. Así que, apreciados padres de familia, la invitación no es otra a que aprovechemos al experto. No todas nosotros como padres de familia no la sabemos, ¿cierto? No todos tenemos herramientas suficientes para poder orientar y guiar a nuestros muchachos. Así que es el espacio para aprender, es el espacio para formarnos todos. Así que bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias también de antemano por abrir este espacio y darnos esos tips que son tan necesarios cuando de sexualidad y afectividad se trata en nuestros adolescentes. Así que muchísimas gracias, bienvenido. Estos son nuestros padres de la primera división, es decir, estudiantes de grado octavo, noveno, décimo y undécimo, ¿bien? Es decir, los más grandes del colegio. Estos son nuestros padres y también pues muy seguramente estarán allí algunos de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, estimados padres de familia, y bienvenidos a esta escuela de padres de la primera división. Muchísimas gracias, Sergio. Y como bien venías diciendo, este espacio tan importante para las familias, para nosotros también como colegio, institución, no podría hacer nada sin las personas que pues, nos están acompañando. De parte de nuestro hermano rector, Jairo Hernández Jauregui, les manda un saludo, una extensa invitación para que aprovechemos estos espacios desde el primer momento.
Ya para el 2022 estamos organizando también los espacios que esperamos sean de igual acogida por parte de ustedes. Y pues bueno, sin darle más largas al asunto, quiero presentar a nuestro invitado, a Leonardo Suárez. Antes que nada, pues digamos un perfil muy interesante a nivel profesional, a nivel personal. Él es psicólogo clínico de la Universidad Cooperativa de Colombia, además de tener conocimientos en la parte de primeros auxilios psicológicos, una formación importante de la Universidad de Barcelona y contar con un diplomado en psicología educativa del Politécnico Superior y formación en prevención en violencia sexual de la Fiscalía General de la Nación. Él hace parte, como les mencionaba en algún momento, de la organización Educarte. Ya en algunos momentos él, con mayor conocimiento, pues nos estará comentando de qué consiste Educarte. Así que, Leonardo, muy buenas tardes. Este es el espacio de la Escuela de Padres. Estas son las familias de la primera división. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes, casi ya noches para todas las personas, las familias que pues, se están conectando justamente para abordar este tema que puede llegar a ser tan desafiante, que puede generar un poco a veces ese tabú o incluso ese temor a abordarlo porque quizás o no tenemos las herramientas suficientes para poder abordarlos con nuestros chicos, o también porque existe también ese temor de no sé cómo manejarlo y necesito que alguien me pueda apoyar para poder dar ese primer paso en caso que de pronto no estemos dialogando sobre la sexualidad en el hogar. Yo en este momento les voy a compartir mi pantalla. Te voy a pedir, Jesús, por favor, que me confirmes cuando ya la estén viendo. Ya, se ve. Perfecto. Entonces, pues como lo estaban mencionando, mi nombre es Leonardo Suárez, soy psicólogo clínico, también soy especialista en psicología clínica para la infancia, adolescencia y la familia de la Universidad Konrad Lorenz. Hoy, pues vamos a estar abordando el tema de desarrollo sexual, pero en especial el cómo orientar a nuestros hijos desde el rol de padres. Es muy importante también que ustedes puedan tener en cuenta que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, como Educarte Bienestar Integral, o en Instagram como Educarte Bien. Ahí también el teléfono de nuestra organización, que siempre es importante tener como en la agenda de contactos un psicólogo cercano, y, ¿por qué no?, en las redes sociales. Entonces los invitamos también a que se puedan conectar a esas charlas, a esos encuentros que periódicamente tenemos. Cada semana estamos brindando herramientas nuevas. También que puedan contar con una libreta para tomar apuntes, la bebida que sea de mayor agrado para los que pueden tomarse un café a esta hora. Yo, si me tomo un café en este momento, no voy a poder dormir. Me encanta el café, pero a esta hora no me lo puedo tomar. Quienes pueden hacerlo, disfrútense un café, un té, un agua, pero muy importante que puedan tomar apuntes de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. También quiero contarles que tenemos un regalo. Tenemos un regalo para iniciar. Este es un manual de gestión emocional. Yo les voy a compartir un enlace para que ustedes se puedan registrar y puedan reclamar ese regalo. Es totalmente gratuito. Y hacia el final de esta charla, voy a compartir ese enlace para que ustedes puedan obtener ese manual de gestión emocional. El día de hoy vamos a enfocarnos en 3 aspectos en particular. Primero, tiene que ver con el desarrollo sexual según la edad, según el ciclo de vida, en especial lo que tiene que ver con la adolescencia. En segundo lugar, vamos a estar abordando lo que es normal y qué no es normal en lo que es en la sexualidad. Y en tercer objetivo como tal, tenemos esas herramientas que ustedes se van a llevar, esas herramientas que pueden ser de utilidad para el hogar, justamente para ser papás efectivos y afectivos. Es por eso también que voy a pedirles mucho la participación de ustedes, la interacción a través del chat de esta videollamada, de esta plataforma de Zoom,
para que podamos justamente tener como esa conversación, que yo les pueda compartir algunas herramientas, pero que también podamos interactuar. Entonces, se viene como la primera pregunta y ahí les voy a pedir que participen a través del chat. La primera pregunta es, ¿quién te habló de sexualidad? ¿Quién fue esa persona? Si fue alguien de nuestro hogar, de nuestra casa, si de pronto fue con los amigos del colegio, un tío, un primo, alguien que nos haya orientado un poco acerca del tema de sexualidad, o si definitivamente es un tema que no se compartió en familia, sino únicamente con nuestros amigos, o incluso no se compartió con nuestros amigos. Por ahí nos están comentando con profesores, con amigos, con familia, padres, con psicólogo de orientación escolar, con amigos de colegio, que esto tiende a presentarse mucho. Los amigos son muy importantes para abordar estos temas en el colegio, con amigos del colegio. Efectivamente, el colegio es fundamental para abordar este tema que en casa muchas veces resulta desafiante, intimidante, porque a veces no sabemos cómo abordar el tema y cuando nuestros hijos llegan con algunas preguntas o incluso vemos algunos comportamientos que tienen que ver con la sexualidad, nos alarmamos, puede generar un conflicto en el hogar y en eso puede desatarse una diferencia, una discusión o incluso no mencionarlo. Por ahí nos siguen compartiendo, también pues en algunas clases, pero hay muchos que nos comentan que amigos del colegio, que antes había más tabú para hablar de sexualidad. Antes justamente era un tema mucho más blindado, mucho más difícil de abordar, pero hoy en día no quiere decir que sea mucho más fácil, sigue siendo un tema bastante desafiante para las familias. Yo les voy a contar un poco también cómo fue mi historia, ¿sí? Todos tenemos una historia y por lo menos cómo fue esa historia con el tema de abordar la sexualidad en mi familia, en mi hogar, o cómo se empezó a abordar este tema de la sexualidad durante toda esta etapa de desarrollo de infancia o de adolescencia. Es muy importante para mí en este espacio compartir esa historia porque como profesional de la salud mental pensamos en ustedes y la prioridad del bienestar de ustedes, pero es claramente necesario que no nos desprendamos que todos tenemos una historia y las herramientas que hoy yo tengo, pues no las tenía cuando estaba en la infancia, cuando estaba en la adolescencia. Resulta que durante mi infancia y durante mi adolescencia en casa, ese fue un tema que no se tocó. No se tocó muy seguramente porque mi mamá o mi papá no sabían cómo abordarlo y al igual que muchos de ustedes, los amigos del colegio eran las personas más cercanas con las que podía despejar algunas dudas. Y de pronto estaba por ahí el chico que algo le hablaban en la casa y era como el que nos iba indicando de alguna manera o nos iba resolviendo esas inquietudes, pero por lo menos en casa fue un tema que estuvo silenciado claramente, fue un tema que pues yo no tomé la iniciativa como hijo de preguntar y como papás tampoco se tomó esa iniciativa de, venga, ¿cómo está ese tema de relaciones de pareja? ¿Tiene preguntas? ¿En qué te podemos ayudar con ese tema? Fue algo que no sucedió. Antes de pasar acá ya me iba pasando porque sucedió algo muy importante. Ya casi en la edad adulta, mi mamá sí llegó a la casa y me regaló unos preservativos, pero yo ya era mayor de edad. Como nunca habíamos tocado el tema, pues no hubo una conversación en ese momento, como yo estaba también como muy impresionado, cómo es que va a llegar mi mamá con unos preservativos y mi mamá también estaba totalmente ruborizada y me los entregó y me dijo, mijo, tome, eso es para que usted se cuide. Yo se los recibí claramente, no le hice preguntas, no le hice objeciones. Y después de unos días, y le pregunté, como, mamá, su merced, ¿por qué me regaló eso? ¿De dónde lo sacó? Por lo menos, cuénteme. Resulta que una vecina de ella, por alguna campaña que hicieron de
pues todo este tema de prevención de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual, les compartieron muchos preservativos y esa vecina pues le dijo a mi mamá, tome, regáleselos a su hijo porque muy seguramente él los va a necesitar. Mi mamá no quería, le daba pena, no, ¿qué va a pensar mi hijo? ¿Eso es promover o no es promover? Eso es una pregunta que todos nos podemos hacer. Y en últimas, motivada por esa vecina, pues mi mamá tomó esa iniciativa de regalarme los preservativos, pero aún así, después de eso, el tema no se abarcó mucho en la casa. Ya en este momento y 4 años después de este proceso como profesional, pues he logrado justamente transformar tanto mi sistema familiar, despejando dudas con mis sobrinos, con las personas más cercanas, porque es un tema que genera muchas dudas en cualquier etapa de la vida. Claro, en la adolescencia hay muchas preguntas, pero cuando tenemos alguna dificultad, algo que consideramos no es normal, nos quedamos callados, pero bueno, aprovechemos que acá hay un psicólogo, entonces preguntémosle por qué está sucediendo esto. Eso sumado también a el aporte que he podido hacer con mis consultantes en el proceso también cuando estuve trabajando en colegio con mis estudiantes, con profesores, y esto justamente ha permitido llevar a cumplir esos objetivos, aprender a mejorar esas prácticas de crianza, alcanzar un poco más esa satisfacción personal y con este tema de la sexualidad que están blindado, orientar a los papás para que puedan recibir justamente esas herramientas. Precisamente esas herramientas se brindan a través de programas que nosotros como organización tenemos diseñados, el programa de entrenamiento en habilidades parentales, tenemos desafíos Educando Sin Heridas, hemos conectado a muchas personas que tienen muchas dudas, que tienen dificultades y que reconocen que necesitan un apoyo y por eso esas personas han llegado a nuestra organización y hemos encontrado justamente ese camino, esa ruta para poder apoyarlos en ese proceso. Justamente durante la pandemia pasamos de ser cientos de personas a ser miles en México, en Ecuador, en Colombia, y se han optimizado esos espacios para que a más personas se les pueda brindar esas oportunidades y lograr ese bienestar. Justamente esa interacción con las personas nos ha traído esa retribución, ese agradecimiento por parte de ellos. Es por esto que hace un momento yo los invitaba a unirse a nuestras redes sociales, porque ahí estamos compartiendo temáticas que tienen que ver con sexualidad, entre muchas otras dinámicas familiares que ocurren casi que en todos los sistemas. Cuando tomamos esa decisión de reconocer, primero reconocer que necesitamos esa orientación, esa ayuda para las distintas problemáticas que pueden estar ocurriendo, ahí hacemos parte de la revolución de papás. Y si hay algo en lo que yo creo es justamente en la revolución de papás. Podemos cambiar la historia, podemos tener mejores estilos de crianza, mejores prácticas. Ya no se vale decir de malas, es el papá que le tocó, así soy yo, sino poder decir, ese es el papá que yo quiero ser, disfrutarme este rol como papá, como mamá, y también que nuestros hijos se disfruten esa infancia, esa adolescencia, sobre todo cuando se presentan temas tan complicados como este, que es el tema de la sexualidad, que puede generar un distanciamiento, puede generar una división, y cuando contamos con herramientas, cuando sabemos que podemos indagar a través de profesionales, hacemos parte de esa revolución de papás. Vamos entonces a iniciar con unos datos que nos arroja un estudio que realizó el Departamento Nacional de Planeación en 2015, en donde se encontró que en la edad promedio, que son entre 14 y 15 años, se tiene la primera relación sexual. Es esta edad entre 14 y 15 años que en promedio en nuestro país se tiene esa primera relación sexual. Estamos hablando de un estudio de 2015, ya para 2021 estas cifras pueden haberse modificado, puede que la edad sea menor o que se mantenga. Lo que nos indica este último estudio, por ahí escucho un micrófono abierto.
es que entre los 14 y 15 años, es decir, en la adolescencia, es esa edad promedio en que se tiene esa primera relación sexual, que es mayor en hombres. Un 12% de los adolescentes hombres tienen su primera relación sexual en este ciclo de la vida y un 6% lo tienen las mujeres. Entonces, con esto nos damos cuenta que es necesario abordar este tema en el hogar. El colegio hace claramente su trabajo, hace su diseño, sus estrategias, pero el hogar no puede ser ajeno a una temática porque las cifras nos están diciendo que la adolescencia es una edad importante para el tema de la interacción sexual. Pero ¿cómo llegar a nuestros hijos? ¿Cómo hablarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad si nunca hemos hablado de este tema? Si la vez que lo hablamos posiblemente salimos peleados porque a mí no me parece lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y mi hijo dice que no, que eso es normal, que él ya sabe, que él sabe todo. Tenemos distintas herramientas. Una de esas herramientas pueden ser cuentos, otras pueden ser las metáforas, las historias, que nos dan esa apertura, que nos dan ese paso inicial para entrar a conversar con nuestros hijos del tema de la sexualidad. Por ejemplo, está el cuento del gusano encarcelado. Es un nombre bien particular, pero es un cuento que nos permite reconocer un poco lo que sucede con nuestro cuerpo en esa transformación cuando llegamos a la adolescencia. Por ejemplo, en este cuento se narra que había un gusanito dentro de su cajita, dentro de su casita, y el gusanito estaba tejiendo una cobija porque estaba sintiendo mucho frío y algo dentro de él le decía que ese frío iba a durar un buen tiempo. Entonces él, muy afanado, estaba tejiendo su cobijita y una vez terminó, se arropó en ella y se durmió. Después de unos días empezó a sentir un poco de calor y se estiró y se quitó esa cobijita. Pero resulta que cuando se estiró, empezó a darse cuenta que tenía algo en la espalda, algo que estaba pegado en él, en esa espalda. Miraba y vio como si fueran unas alas. Esas alas le estorbaban, esas alas se chocaban con las paredes de su casita. No entendía qué estaba ocurriendo. De repente pasó un mosquito y el mosquito lo saludó. Hola mariposa, ¿vamos a volar? Y el gusanito se quedó en silencio, dijo, ¿me está hablando a mí? Yo no soy una mariposa, yo soy un gusanito. ¿Qué le pasa? Luego pasó una abeja y la abeja le dijo, mariposa, vamos a explorar, vamos a volar. Se enojó mucho el gusanito y dijo, yo no soy una mariposa, yo soy un gusanito. La abeja se rió y se fue. Luego llegó una mariposa y le dijo, hola mariposa, vamos, yo te invito a volar. El gusanito muy enojado, pero ¿qué le pasa a todos? Porque dicen que yo soy una mariposa si yo soy un gusanito. La mariposa le explicó que cuando se fue a dormir en su capullo hubo una transformación en su cuerpo y esa transformación dio lugar a que se convirtiera en una mariposa. El gusanito, muy enfadado, muy confundido, le pidió a la mariposa que se fuera y decidió quedarse en su cajita. Esta pequeña historia nos muestra justamente esa transición, esos cambios que suceden en el cuerpo cuando entramos en la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Es justamente cuando terminamos esa etapa de la niñez y estamos previos a iniciar la edad adulta. La adolescencia va entre los 10 a 19 años. Entonces ya tenemos una primera historia, un primer tip o una primera herramienta para poder hablar de nuestros hijos de algo que sucede, que son los cambios en el cuerpo. Si no queremos tocar temas mucho más amplios en este momento, por lo menos podemos hablar de algo que es mucho más fácil, mucho más cómodo y que no va a generar tanto distanciamiento. Y eso puede ser a través de metáforas o de historias. En la adolescencia temprana
o la preadolescencia, que va entre los 10 a 13 años, ocurren unos cambios físicos porque las hormonas sexuales comienzan a estar más presentes. Cuando hablamos que están más presentes es porque vienen con nosotros esas hormonas sexuales desde antes del nacimiento, pero a partir de esa preadolescencia se segregan con mayor intensidad estas hormonas. Ahí es cuando los niños se pegan ese estirón, crecen un montón, la voz empieza a cambiar, aparece el vello púbico en las axilas, hay un aumento en la sudoración, entonces también el olor corporal cambia, ya no es suficiente con el talquito, sino que empezamos a usar desodorante. Y también aparece el enemigo de los adolescentes, que es el acné. Entonces ahí vemos cómo empieza a haber una transición, unos cambios que tienen que ver con la anatomía y también pues lo que tiene que ver de manera interna en nuestro organismo. En la adolescencia media, que va entre los 14 y 16 años, se empiezan a evidenciar cambios ya no solo físicos, ahí también se están dando, pero también a nivel psicológico, porque empezamos esa construcción de la identidad. Entonces, para esta adolescencia media es muy importante el cómo se ven, el cómo quieren que los otros lo vean. Empieza a existir esa independencia con los papás, como no, yo quiero estar con mis amigos, generalmente en grupos, y también es una etapa en donde pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. No es gratis que en este estudio que realiza el DANE es justamente esta edad en la que se da en promedio esa primera relación sexual, porque tenemos un nivel de riesgo mayor, es decir, que podemos tener conductas que pueden poner en riesgo nuestra integridad, sobre todo en esta edad. Si ustedes se dan cuenta, es una edad en donde hacemos un montón de piruetas, montamos patineta o hacemos como juegos extremos o practicamos juegos extremos, deportes extremos y es justamente porque nuestro nivel de riesgo no lo medimos como cuando ya estamos en la edad adulta. Esta es una edad muy importante y por eso es necesario que hagamos como esa pausa de, venga, mi hijo está en esta edad o ya pasó esta edad y yo he hablado con él acerca de la sexualidad o qué he hablado con él acerca de la sexualidad. Vayámonos un poquito también a esos comentarios que ustedes nos compartieron y muchos de ustedes hablaron con sus amigos del colegio y ¿qué pasa entonces con esa comunicación con los papás? Podemos empezar a fortalecerla y ya sabemos que los cuentos y las metáforas puede ser una estrategia. Ya con la adolescencia tardía, que va desde los 17 y puede extenderse a los 21 años, ya los chicos empiezan a sentirse un poco más cómodos con su cuerpo, empiezan a aceptar también su identidad, ya tienen un poco más claro con qué se identifican, qué otras cosas no les agrada mucho, empiezan a preocuparse más por su futuro y esas decisiones empiezan a estar en concordancia con el proyecto de vida, qué voy a estudiar, qué quiero ser cuando termine mi colegio, y ahí empiezo a tomar decisiones que me van acercando a esa cosa que me voy proyectando, a eso que yo quiero ser. Aunque los grupos son importantes, ya empezamos a elegir relaciones más individuales. Entonces está mi mejor amigo, mi mejor amiga, aparece de pronto más consolidado el tema del novio, de la novia, porque preferimos unos grupos más pequeños o esas relaciones individuales. Si nos damos cuenta en esto que pues, les he estado compartiendo acerca de la preadolescencia, adolescencia media y la adolescencia tardía, trae consigo cambios que son físicos, que son psicológicos, el contexto, lo social es muy importante y ahí empiezan a aparecer unos comportamientos o unas preguntas que como papás puede que no estemos muy contentos con esos cambios que se han dando, pero es que esos cambios son inevitables, somos seres sexuados y por ende esa transformación del organismo y de la mentalidad empieza a darse sí o sí. ¿Qué es lo que podemos hacer justamente
cuando ocurren esos eventos en que no estamos de acuerdo o quisiéramos no tocar ese tema, pues lo primero es crear un clima de confianza. Una cosa es esas de pronto lo que yo quisiera para mis hijos, pero mis hijos también ya van tomando decisiones aparte. Entonces, si yo entro en contravía, si yo entro de manera punitiva a regañar, a invalidar, lo más seguro es que mi hijo empiece a distanciarse en temas que tienen que haber una confianza, que tienen que haber una validación. Yo les voy a poner un ejemplo y quiero, por favor, que a través del chat me cuenten ustedes qué harían. Resulta que vamos a imaginarnos una niña de 10 años y una niña de 10 años o a su hijo más pequeño llega del colegio y les dice, uy, me gusta mucho un compañero del salón, me gusta mucho, yo quiero que seamos novios. Eso les dice su hijo o su hija. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían ustedes a ese hijo o a esa hija? Bueno, por acá nos dicen, indago por qué le gustan, qué tiene y saber el gusto de él. Le pregunto qué significa para él tener novio o novia. Le pido que me hable de esa persona. Porque te gusta mucho, preguntaría más. Entonces, acá con lo que ustedes me van compartiendo, ese tipo de respuesta, por ahí dice, le digo, ¿cómo puede cortejar? Eso es una respuesta bien interesante. Le pregunto, ¿qué es tener o ser novio? Antes de ser novios, ¿no es mejor que sean amigos para que se conozcan mejor? Entonces, fíjense que hay un tema de ese clima de confianza se puede dar justamente indagando un poco más el qué tiene esa otra persona que te hace sentir eso, ese gusto, esa atracción, a diferencia de, no, es que usted está muy pequeñito, está muy pequeñita para fijarse en esas cosas. Cuando entramos así, con esa barrera, con esa pared, lo que hacemos es distanciar a nuestros hijos. Que si estamos de acuerdo o no en que tengan una relación de pareja tan jovencitos, es válido que estemos en esa duda, pero lo que quizás no es válido es que empecemos a cuestionar esa sensación, esa atracción, porque eso es algo innato, es algo interno y estamos justamente en esa edad en que ya vemos a las demás personas y nos relacionamos con el mundo de una forma distinta. Entonces, así como muchas personas de ustedes me comentaron que indagarían un poco más, ¿sí? Eso se llama validar. Puede que sea muy pequeñito, puede que sea muy pequeñita, pero es importante para él o para ella. Entonces yo me intereso por eso antes de entrar como a restringir. Cuando yo valido, se aumenta la probabilidad de que se acerque nuevamente mi hijo o mi hija a preguntarme pues más cosas relacionadas con la afectividad, con el gusto, con la atracción, mientras que si yo entro con una barrera, es más probable que mi hijo, mi hija, corte la comunicación y empiece justamente a referirse con sus amiguitos, con sus amiguitas, porque en casa me regañan por esto que yo siento y la verdad no sé ni siquiera por qué lo siento, solo que lo siento. Esto también es muy importante tener en cuenta que tanto los niños como las niñas necesitan compartir sus inquietudes con un adulto de confianza, pero también necesitan que sientan que se está respetando su intimidad. Entonces, ahí también hay un comentario importante. No hay que opinar.
escuchar. Entonces, nosotros como adultos tenemos muchas cosas que decir, pero los chicos también necesitan expresarse y el escuchar es algo clave, es fundamental. Hay unos conceptos claves, unos conceptos importantes que es necesario que repasemos y tiene que ver justamente con la definición de sexualidad. La sexualidad no es únicamente la relación sexual como tal. La sexualidad tiene unas dimensiones que hace que sea más amplio y más integral. Es decir, es algo que ocurre en nuestra vida, en el día a día, que es cambiante, que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas y por ende, si no hablamos de sexualidad en la casa, estamos dejando de hablar casi que de un 70 u 80% de las cosas que nos suceden en el día. Y por eso muchas veces llegamos y no, es que yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo le fue hoy? Bien, ¿qué hiciste? Nada. Y no tenemos como esa comunicación porque hay temas que preferimos no hablarlos y es algo que sucede con mucha frecuencia. Por ejemplo, el tema de la afectividad, que es una de las dimensiones de la sexualidad. Las personas expresamos de manera distinta la afectividad. Hay personas que son más melosas o más cariñosas. Hay otras que, aunque expresan su amor, también son un poco más distantes en lo físico y eso nos hace ser diferentes en nuestra forma de expresar la sexualidad desde la dimensión afectiva. Entonces, en ese ejemplo de me gusta un compañerito, me gusta una compañerita, estamos hablando justamente de afectividad. Y si no hablamos de afectividad o invalidamos la afectividad, estamos cortando un tema muy grande y crucial en lo que tiene que ver con la sexualidad. Otra dimensión es la genitalidad. Claramente, los genitales masculinos, femeninos se diferencian y aquí nos detenemos es más en lo privado y en lo público. Entonces, cuando le estamos enseñando a nuestros hijos qué es privado y qué es público, qué se puede mostrar, qué no se puede mostrar cuando estamos en la casa, cómo tenemos de alguna manera que o vestirnos, o si salimos en pijama, o si estamos, mejor dicho, sin ropa dentro de la casa y cuando llega el vecino o la vecina, uy, me vio los genitales. Entonces empezar a diferenciar qué es privado, qué es público, y eso también nos da paso a la dimensión del placer o lo erótico. Este es un tema muy importante porque lo que es placentero y también esas zonas erógenas empiezan a descubrirse desde una edad muy temprana. Hay casos, hay una forma de referirse a esto que es cuando el niño descubre el regalo antes de la Navidad, que es cuando se da cuenta que hay una zona del cuerpo que le produce placer cuando se frota con una superficie. No es una conducta sexual, sencillamente es algo placentero porque tenemos también zonas erógenas. ¿Qué hacemos en esos casos? Uy, entré a la habitación de mi hijo y se estaba frotando con una superficie y pues para mí eso está mal. Para mí eso está mal porque está muy pequeñito para que haga eso o incluso estaba teniendo una conducta de autosatisfacción, de autoexploración o también conocida como masturbación. ¿Qué hago si yo me encuentro con una escena de esas? Lo regaño, le digo que eso está mal o qué debo hacer. Cuando nos encontramos con algo que tiene que ver con esas conductas placenteras, lo mejor es cambiar el tema, distraerlo, que haga algo distinto antes de entrar a corregir. Posteriormente ya se habla del tema, ya se habla justamente de lo que es privado y de lo que es público y de la intimidad. Hay un tema bien importante con lo que tiene que ver con la masturbación y es que como eso es algo, es un tabú tan grande, pero resulta que eso es algo que sucede de manera natural tanto en hombres como en mujeres. Y como es algo que está de alguna manera restringido, pues lo hacemos a escondidas y mejor dicho que sea rápido para que nadie se dé cuenta. Y justamente eso hace que a futuro suframos de pronto o de disfunción sexual o de eyaculación precoz
porque es algo que sí o sí va a ocurrir, que es el tema de la autoexploración, de la autoestimulación, pero también de alguna manera debemos promover que se haga de manera tranquila, de manera calmada, es algo que va a ocurrir y que se haga en su privacidad y en su intimidad para que a futuro no traiga consecuencias de algún tipo de dificultad sexual. Entonces, ahí es uno de los temas más difíciles de manejar en casa, pero también debemos comprender que nosotros somos seres sexuales y que esas conductas se van a presentar. Y una forma de sugerir o aconsejar a nuestros hijos es que sea un espacio que lo tome con calma y que lo disfrute, pero que no se convierta en algo patológico, es decir, que no le vaya a afectar pues en una relación sexual con su pareja, porque justamente se presenta temas de eyaculación precoz, o también porque si se hace de manera repetitiva, pues ya empieza a generar también una afectación en su rutina diaria. Por eso es necesario hablar y aconsejar sobre este tema tan complicado. El tema cultural juega también un papel fundamental porque es lo que nos dice lo que está bien o lo que está mal, pero la cultura también es cambiante, se va transformando a través de las nuevas generaciones. Lo que es para nosotros bueno o malo, para las otras generaciones ya no lo es tan así. Por eso, llegar a imponer a nuestros hijos el cómo se deben comportar, qué deben hacer y qué no deben hacer, hace que nos distanciemos un poco más porque ellos interpretan la vida de una forma distinta a pues nuestra época de infancia y adolescencia. Y por último, la dimensión reproductiva, que antes esta dimensión era la más importante, era la crucial en la sexualidad, pero ahora ya no lo es, porque los chicos o las chicas pueden decir, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá. Entonces, esta dimensión dejó de ser la más importante, hace parte de la sexualidad, pero ya no es la protagonista. Entramos con definiciones del sexo que va desde lo biológico, que es las personas nacen macho, hembra o intersexual, cuando se tienen los dos órganos reproductivos, los dos órganos sexuales, perdón, por un tema genético, pero también hay un comportamiento sexual que implica el tocarse a sí mismo, a otra persona, de manera que estimule los sentimientos sexuales y el placer. Entonces, la sexualidad es algo más integral, mucho más amplio, y el sexo sí es algo que reduce un poco más esta categoría, desde lo biológico y también desde lo comportamental. Incluye muchas formas, puede ser el agarrar las manos o llegar pues a un masaje o hasta la masturbación o el coito. Eso hace parte de la categoría del sexo. Orientación sexual, entonces ya hace referencia al sexo, es decir, lo masculino, lo femenino, hacia el cual una persona se siente atraída romántica y físicamente. Ahí entran estas categorías de heterosexual, homosexual, bisexual, existen muchas otras, pansexual, asexual, disexual, entre muchísimas otras. Dirán algunos de ustedes, sí que se inventan vainas estas generaciones, pero primero apareció el comportamiento y luego la etiqueta. Es decir, que primero aparecieron personas que no se sentían atraídas por nadie y no sabían por qué, pero no se sienten atraídas por nadie, y al investigar ya se le pone la etiqueta de asexual, pero no es algo que se va inventando, sino que la investigación nos permite ponerle una etiqueta a esos comportamientos que se van presentando. Las personas no eligen su orientación sexual y tampoco pueden cambiarla. Es decir, que es algo que se va construyendo, que puede implicar lo biológico, puede implicar lo social, puede implicar los hitos del desarrollo, eventos importantes que se hayan presentado durante todo el proceso de desarrollo, pero las personas como tal no deciden o ser heterosexuales, no deciden ser homosexuales o bisexuales, sino que es algo que se da de manera interna. Entonces, cuando entramos a cuestionar, a alejarnos de esa conducta o esa orientación sexual de personas cercanos o incluso algo que puede suceder con nuestros hijos, también debemos comprender que esto no es una decisión, pero también en la preadolescencia y adolescencia no
es un determinante. Recuerden que estamos construyendo nuestra identidad y puede que sea algo cambiante, pero en últimas la orientación sexual no es algo que se pueda decidir. Por último, pues el género. Entonces tenemos estas tres definiciones. El Ministerio de Educación nos dice que son unos estereotipos que caracterizan lo masculino y lo femenino. Tenemos también un autor que nos dice que hace parte de una interpretación mediada, ¿sí?, que le damos al hecho de vivir como hombres o como mujeres. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Entonces, el género no lo define el sexo, sino tiene que ver con la interpretación, con la cultura, con estereotipos, y por ende es algo que no es determinante desde el nacimiento. Les pregunto a ustedes para que se respondan cada uno en casa. Ya sabemos que la sexualidad es mucho más amplio que el simple hecho de tener una relación sexual. ¿Cómo están viviendo la sexualidad ustedes? Desde lo afectivo, desde lo privado, desde lo público, lo privado, desde la interacción con otros. Es algo que se va cambiando, transformando, se va ampliando. Entonces la sexualidad es algo mucho más amplio que netamente la relación sexual. Eso lo podemos ver o con nuestra pareja, lo podemos ver con una persona que nos atrae. Entonces, ¿cómo experimentamos esa atracción? ¿Cuáles son esas sensaciones? Y cómo estamos respondiendo justamente a eso que de alguna manera sentimos, pero que no tiene que ver netamente con la relación sexual. Ahí entramos justamente en qué es normal. Lo normal es que los jóvenes a menudo sientan la necesidad de establecer su identidad sexual. Entonces empiezan a construir su identidad a través de su forma de vestir, de su forma de peinarse, y empiezan a identificarse más con unas cosas que con otras, y hace parte de la identidad sexual. Es algo que va a ocurrir y puede que a muchos papás les moleste como, uy, yo no sé por qué se viste ancho mi hija, yo quiero que se vista como una mujer, pero eso hace parte de la identidad sexual porque los estereotipos también son cambiantes. ¿Qué es normal? La necesidad de estar cómodos con el cuerpo y con los sentimientos sexuales. Aquí también es muy importante que podamos hablar con nuestros hijos de que el cuerpo se está transformando y que hay sensaciones que se van a experimentar o que se están experimentando, pero que es natural que eso suceda. Más que restringir, hay que acercarnos a ellos desde los cambios externos e internos que se vienen presentando, como esos cambios físicos, hormonales, psicológicos y sociales. Hay cambios en el comportamiento. Claramente a mi amigo o a mi amiga ya los veo de una forma distinta, quisiera relacionarme distinto con ellos. Es natural que se den esos cambios de leer nuestro contexto, nuestro entorno más cercano, y es algo que claramente debemos acercarnos, hablar, escuchar y orientar, no necesariamente desde nuestras creencias, desde nuestra postura rígida, sino del por qué te atrae esta persona, qué tiene esa persona que hace que puedas de pronto sentir más afinidad con él o con ella, y eso nos va a permitir acercarnos en la comunicación. Va a haber lucha por la independencia, en la adolescencia ocurre, qué pereza estar en casa, qué pereza mi papá, qué pereza mi mamá, yo quiero estar con mis amigos. Esto es algo que ocurre y es importante dar esos espacios, esa independencia y esa intimidad, pero también mantener unas reglas claras para que no se nos salga también de control el que mi hijo o mi hija ya no quiera estar tanto tiempo en casa. ¿Qué es normal? Hablar de sexualidad en el hogar. Ya sabemos que la sexualidad es algo mucho más amplio. ¿Qué no es normal? La ausencia de acompañamiento y supervisión parental. Entonces, no, yo dejo que mi hijo vaya a esa fiesta y yo no sé con quién va a ir, no sé con quién va a estar, pero me pidió permiso, se ha portado bien, entonces yo lo dejo ir.
Es importante saber con quién se relacionan nuestros hijos, para poder también apoyarlos desde, si tienen alguna duda, al menos conocer con quién tiene esa duda, esa pregunta, y no con alguien que no es ni siquiera cercano. Es importante también saber un poco cuál es el contenido que está revisando en Internet. Es normal que nos podamos encontrar con elementos de pornografía, con temas eróticos o sexuales, pero también es importante cuál es ese tipo de contenido para poder tener una conversación y una comunicación con este. ¿Qué no es normal? Esa restricción o anulación de conversaciones incómodas. Como yo no sé cómo hablarle o como a mí no me parece que se deba hablar eso en la casa de sexualidad, entonces se cierra el tema. Y entonces, ¿quién les va a hablar de sexualidad si no son los papás? En Internet hay mucha información, pero ya es demasiada información y no hay un filtro. Y nosotros como papás podemos ser ese filtro en la información. ¿Qué no es normal? Restringir la privacidad del adolescente. Es necesario que el adolescente tenga sus espacios de estar con sus amigos, con su pareja, pero también supervisando, acompañando. Es necesario también que de vez en cuando nuestro hijo, nuestra hija esté en su habitación, esté encerrado en su habitación, pero también manteniendo límites. Entonces hay que dar privacidad, pero que no se convierta en una ausencia de acompañamiento. Y por último, pensar en que esto no me va a ocurrir a mí, en que mi hijo, mi hija es de casa, ellos son juiciositos, ellos no es necesario hablarles de esos temas. Entonces eso no va a ocurrir aquí, esas cifras no van a estar acá dentro de mi casa, pero resulta que esto puede ocurrir y es más importante que podamos llenar a nuestros hijos de herramientas para cuando se dé ese primer contacto sexual. Ya para ir finalizando, algunos tips. El primer tip, comunicación. La comunicación es clave. Lo que tiene que ver justamente con esos temas que nos generan diferencias, que no nos agradan mucho, es necesario que los podamos abordar, que los podamos hablar. Justamente las herramientas de comunicación están diseñadas para los momentos más desafiantes y ahí es cuando tenemos que poner en práctica las herramientas de comunicación para acercarnos a nuestros hijos, a nuestra pareja o a las personas que más apreciamos en momentos de diferencia. Segundo, por acá, donde está el puntero láser, escuchar, que algunos de ustedes lo decían, no es solo opinar, sino también escuchar. Tenemos muchas cosas que decir como adultos, tenemos mucha experiencia, sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo en muchas cosas, pero necesitamos que nuestros hijos también se den cuenta y aprendan a discriminar lo que es bueno para ellos, lo que no es bueno para ellos, y eso lo hacemos a través de escuchar. Si entramos de una a decir qué está bien, qué está mal, pues ni siquiera nuestros hijos nos van a contar las cosas. Hay que darle su espacio de privacidad, que no sea nuestro hijo el que nos diga ya no más, déjeme solo, porque necesitan su espacio de privacidad y ahí van a ocurrir comportamientos que pueden ser autoexploratorios, autoestimulantes, es algo que va a ocurrir y por eso también necesitan su privacidad. Que no nos ocurra lo del síndrome Dolly, que se nos olvida que nosotros también fuimos adolescentes, que también tuvimos dudas, que también tuvimos preguntas, que quizás aprendimos a las malas en muchas cosas, sustos, muchas cosas relacionadas con la sexualidad que pudimos haber tenido ese acercamiento con esos adultos referentes y que como no hubo esa apertura, entonces nos quedamos con ese vacío. Y ahora que somos este rol de papá, que no se nos olvide que hay dudas, hay preguntas y que no es fácil hablarlo, pero tenemos distintas estrategias, los cuentos, las metáforas, los cambios físicos que se dan, la afectividad. Esto nos va a permitir
tener ese chance de empezar a hablar de esas cosas que pueden ser incómodas. Al hablar de esto, nos permitimos cambiar la historia. Cambiar la historia implica que seamos esos líderes de la familia que nos permitan trabajar esos aspectos que consideramos puede ser una debilidad. Esto nos va a permitir sanar heridas, romper círculos de violencia, aprender nuevas herramientas. Esto podrá hacer que nuestra dinámica familiar cambie porque la comunicación se puede acercar. Para esto también, pues nosotros como organización contamos con una serie de programas en caso que ustedes consideren que requieren de ese apoyo, de ese acompañamiento. Tenemos el programa de entrenamiento en habilidades parentales, que es justamente el indicarle y entrenar a los papás para que puedan dar solución a las problemáticas que estén ocurriendo en casa, sea desde temáticas de sexualidad, o temáticas de convivencia que se dan. Tenemos ya 11 años de experiencia en todo este tipo de entrenamientos. También tenemos el programa de entrenamiento en rediseño personal, que este también puede estar enfocado en nuestros hijos, temas de autoestima, todo lo que tiene que ver con esos cambios que debemos hacer con nosotros mismos, porque quizás la problemática que se está presentando requiere de un cambio por parte de nosotros. Ese programa de entrenamiento en selección de pareja, muchas veces o hace unos años, la dependencia a la pareja se empezaba a dar hacia los 18, 19 años y ahorita vemos que la dependencia de la pareja está en edades más tempranas, entonces los niños de sexto, de séptimo, se sienten muy mal porque terminaron con su novio, con su novia y empiezan a, mejor dicho, a sufrir por que se terminó esa relación y es necesario que podamos justamente hacer como ese programa de entrenamiento en selección de pareja desde pequeños o con lo que tiene que ver con el programa de rediseño personal o este programa de habilidades sociales que nos permiten eso, relacionarnos de manera sana, adecuada con los demás. Y como adultos, también el programa de entrenamiento en bienestar de pareja. Van a ocurrir o están ocurriendo problemas de convivencia, problemas de pareja, y a través de estos programas podemos ir dando solución a estas problemáticas. Por último, está este programa de entrenamiento en proyección vital. Esto aplica tanto para adolescentes como para adultos, que podamos disfrutarnos este rol de papás, este rol de hijos, y podamos proyectarnos también y dar cumplimiento a los objetivos que nos vamos trazando. Recuerden que como organización tenemos un regalo para ustedes, que es el manual de gestión emocional. Ya les voy a compartir ese enlace a través de el chat de Zoom, de esta videollamada, para que puedan acceder a ese regalo que tenemos para ustedes. Con esto ya voy cerrando. Si ustedes quieren tomar un pantallazo, una foto, estos son los datos de la organización. Y voy a preguntarte, Jesús, si tenemos un espacio para responder algunas preguntas. Bueno, Leonardo, primero que todo, agradecerte por el espacio, bastante interesante. Te confieso que ha sido una de las primeras charlas que también he asistido como volviendo a ser niño en el tema de hablar de sexualidad. Me acordé de muchas experiencias con mi familia precisamente, en el colegio cuando estaban comentando en los papás, las familias de cómo se acercaron a este tema y pues fue como recordar eso. El espacio claramente está abierto, digamos, si las familias quieren participar desde el chat, pueden realizarlo, para que aquí con Leonardo pues hagamos la lectura de las preguntas y de las intervenciones, claramente. Ahí mientras se van de pronto planteando algunas preguntas, ya en el chat quedó el enlace para que puedan acceder al regalo que tenemos para ustedes. Importante también comentarles que pues esta grabación, este espacio queda, digamos, grabado y queda dentro de la plataforma de vínculos para que lo vuelvan a consultar, para que lo vuelvan a tener presente.
la información que comparte Leonardo. Yo también pues se la voy a solicitar para que la podamos como compartir, para que yo la tenga ahí, pues, y las pueda compartir en otros momentos, porque sí la considero pues necesaria. Agradecerte por el espacio, de verdad, muy, muy importante. Aquí las familias te explican, que te comentan que muy bien explicado, muchas gracias, que muy buena la conferencia. Aquí participa la familia Ayala, Diana Ardila, Ángela Calderón. Hubo muy buena participación por parte de las familias de la primera división y pues bueno, digamos, aquí Juan Ortegón, 903 dice, excelente charla, muchas gracias. Importante seguir con estos temas tan importantes para nuestros jóvenes, reforzando desde el colegio. Gracias, muy amable, dice Olga Patricia Orjuela. Ángela María dice, tema muy interesante. Y la invitación está para que si las familias tienen alguna duda o alguna intervención que quieran realizar también, pueden hacerlo. Aquí Leonardo está, digamos, dispuesto a prestarnos unos minutos más para aclarar este tema. No sé si Leonardo nos quieras comentar qué te pareció el espacio, cómo te sentiste con las familias de la primera división. Bien, pues estos espacios son muy importantes, es un tema que no es fácil de abordar y que el colegio pues tenga esa apertura para abrir como esa puerta, ese primer paso y que luego también las familias entren a complementar es bien, bien importante. Pues tienen también ustedes los datos de la organización, si alguna familia tiene de pronto esa necesidad de acompañamiento, tienen dudas que de pronto en este espacio por alguna razón no se quieren plantear, es algo que naturalmente ocurre, pero claramente estamos dispuestos a acompañarlos, dispuestos a cambiar esas dificultades, esas problemáticas que pueden estar ocurriendo y nuestra meta es eso, poder transformar a las familias y que las familias se puedan empoderar con las herramientas que se van compartiendo. Listo, Leonardo. Aquí de parte de Diana Pérez nos comenta, nos comparte la pregunta de cómo abordamos lo relacionado con métodos anticonceptivos. Bien, pues todo esto tiene como una transición, ¿no? Y es importante que no entremos de lleno a hablar de métodos anticonceptivos. Yo les compartí al inicio de la charla mi experiencia justamente con cuando me regalaron los preservativos y que fue como, uy, quedé frío porque nunca se había tocado el tema. Entonces, una de las preguntas que surgen es eso, como que hablar de métodos anticonceptivos o dar métodos anticonceptivos es promover las conductas sexuales. Ya sabemos que las conductas sexuales se van a dar sí o sí, puede ser de manera individual o puede ser con otro. Y es muy importante que hagamos ese proceso de acercarnos con nuestros hijos y empezar a hablar. Primero pues desde la afectividad, primero desde las relaciones y la interacción que se tienen con otros y poco a poco ya vamos hablando justamente de métodos anticonceptivos. Si los chicos creen que es necesario iniciar con esto, es muy importante también que sea acompañado por un médico. No todos los métodos anticonceptivos aplican para todas las personas, pero es muy importante que se haga ese acompañamiento desde ese tema tan complicado. Entonces, no empecemos como tal de lleno con métodos anticonceptivos, sino que empecemos a hablar justamente de las relaciones y la interacción con otros, de los límites. Tienes claro cuáles son tus límites y cuáles son los límites de las otras personas, de la otra persona con la que estás. Ahí tienes preguntas, estás cómoda o cómodo con tu cuerpo y ahí poco a poco vamos ampliando el tema para llegar a métodos anticonceptivos. Listo, Leonardo, te agradezco. Y ya, bueno, por último, aquí atendiendo las últimas intervenciones de las familias, preguntan, bueno, ya en un tema relacionado a cómo hemos abordado estos temas desde el colegio con los estudiantes, se han venido desarrollando espacios de capacitación, de charlas, en donde hemos traído por lo menos a invitados de la Universidad del Bosque, que han dado, digamos, la charla relacionada al tema de anticonceptivos, precisamente. Asimismo, digamos, existe un espacio de
de orientación o bueno, de charlas precisamente de el tema de educación sexual que se ha venido haciendo alrededor de este año. Pues digamos que se ha trabajado desde la parte del Departamento de Psicoorientación, en este caso pues nuestro psicólogo Sebastián Cárdenas lo ha venido desarrollando con cada uno de los cursos y asimismo los talleres me comenta aquí que se han venido desarrollando con los estudiantes. Estos fueron muy recientes y asimismo hay una invitación para la próxima semana que va a ser todo el tema relacionado a la Semana de la Sexualidad. Un espacio también para los estudiantes, para las estudiantes, para que se puedan acercar a estos temas. Y esos, digamos, son como las acciones que ha venido desarrollando el colegio. Claramente, pues, van a seguir como desarrollándose estos talleres, este proyecto de educación para la sexualidad, que muy seguramente si le preguntan a sus hijos y a sus hijas, les darán razón de esto. Nuevamente, pues agradecerles por sus preguntas. Aquí me comenta Sebastián que cualquier duda que tengan frente al proyecto, frente a los talleres que se estén trabajando en este tema, pueden preguntarle a él, digamos, tienen el contacto por el Genosoft y él muy diligente pues va a atender la cuestión de cualquier tipo, él va a estar ahí pendiente. Nuevamente, se les agradece por todo este espacio y por el tiempo que dedicaron a Leonardo por sus reflexiones, por sus experiencias. Nuevamente decirles que esta capacitación queda guardada y queda, digamos, dentro de la plataforma Vínculos y ante cualquier tipo de solicitud pueden, digamos, ahí tenerla. Entonces, pues bueno, quiero darle cierre a este espacio, agradecerle nuevamente a Leonardo, agradecerle a las 46, 50 familias que participaron, importantes de compromiso que tuvieron. Y pues bueno, siendo las 7:21, doy cierre pues a este espacio, agradecido con cada uno de ustedes, deseándoles una feliz noche. Ante cualquier duda o inquietud pueden acercarse, pues ya saben, desde el Genosoft a Sebastián o a mí para cualquier duda. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan feliz noche. Hasta luego. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, muy amables. Mil gracias. Que descansen. Excelente, gracias.